Bien, habíamos trabajado, ya iniciamos lo de las leyes, ¿verdad? Nos habíamos quedado, o lo último que vimos fue las características de la ley natural. ¿Se recuerdan? Que la tercera era que no admite defensa. Hay una cuarta que se llama de evidencia. ¿A qué se refiere esa cuarta característica? De que la ley natural es conocida por todos con solo el simple uso de razón, pero no necesitamos una cosa para saber que los seres humanos somos buenos y estamos llamados a al bien, a buscar los fines buenos. Y en el subtema donde dice la ignorancia de la ley natural, me voy a decir lo mismo que la evidencia. Es imposible la ignorancia de los primeros principios en ningún hombre dotado de razón. Entonces, aquí estaríamos viendo en la ley natural, si se fija, que es la que más se pega a nosotros, todas las características que tiene y porque es la ley que se desglosa de una manera más extensa para poderla explicar mejor. La siguiente ley que vamos a ver es la ley divino-positiva, siguiendo el documento que teníamos ya a medias. Entonces, ¿cuál es la Licenciada, ley? Sí, dime, Carlos. se ¿Qué le pasa? está trabando. Me ha costado a mí con el internet. Cambié de computadora porque no quería trabajar. No sé si ahorita ya se arregló. No, Inge, se escucha todavía un poquito entrecortado. Inge, No licenciada, hay perdón. problema. No hay problema. Buenas Va, noches, Momo. Hola, Carlito. espérame, espérate. Hola, ¿cómo me escuchan ahora? ¿Mejoró un poco? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Hoy sí. Ahora sí mejoró. Gracias. Va, hoy sí vamos a comenzar. Bien. Entonces, les decía que vamos con la ley divino positiva. Ya tengo la cámara. Hola, ¿cómo están? Me estoy perdiendo. Hoy no. Yo la escucho bien, licenciada. Sí se escucha, pero está trabada la imagen. Permítame, voy a ver cómo se puede solucionar esto. Permítame.
¿Cómo estamos ahora? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Bueno, esos son los Hoy problemas sí, que licenciada. puede dar. Esperemos que ya no nos dé problema. Gracias. Entonces les decía, la ley, yo no sé si me escucharon, y vamos a pasar ya a la otra ley, que es la ley divino positiva. ¿Cuál es esa ley? Es la ley revelada al hombre en algún momento de la historia. Y les decía yo de que quizás la ley revelada que nosotros más conocemos son los 10 mandamientos. Pero hay otras clases de leyes que también Dios le reveló al hombre. Y le dice más abajito que Dios ha revelado las leyes en 3 periodos de la historia nada más. Eso está en el mismo documento. El número 1, ¿en qué primer momento? A los patriarcas desde Adán hasta Moisés. Nosotros tenemos conocimiento de la Biblia, de cosas que se leen en el Antiguo Testamento. Y ahí se ve y hemos leído de que Dios hablaba directamente con Adán y con Eva, Dios hablaba directamente a Moisés y tuvo muchos profetas de los cuales Dios les hablaba directamente. Ahora ya no habla Dios directamente al hombre, ¿verdad? Hoy le habla de otra manera. Si Dios nos hablara directamente, yo no sé qué les pasará a ustedes, pero a mí quizás me diera un infarto. Si se me presenta Dios y me dice, hola, mira, tenemos que hablar o tenés que hacer eso y comienza a dar los mandatos que acostumbraba a dar a las personas de esa época, a los patriarcas. Ellos estaban en ese contexto, no se sorprendían cuando Dios le hablaba al ser humano, pero desde ahí ya no volvió a hablar. Alguien podría decir, bueno, entonces, ¿cómo nos habla ahora? Yo creo que usted ya lo sabe, le habla con consejos de personas que le tienen aprecio, de personas que de repente le ayudan y usted no sabe de dónde han salido. Y entonces todas esas son nuevas formas de las cuales habla Dios a nosotros, ¿verdad? Yo pediría que si ustedes no dejen ver, me dejen verlos. Porque ahorita solo puedo ver a Mauricio Enrique, a Marta Yanet y a Alejandro José y a Ricardo. Y ahí los demás no me quieren ver. O no me quieren dejar ver que yo los vea a ustedes. Bien, ¿cuál es el segundo momento? Al pueblo elegido en aquellas leyes recogidas en los libros del Antiguo Testamento. Me imagino que usted sabrá que las leyes del Antiguo Testamento eran muchísimas. Que ley de purificación, que cuando la persona quedaba impura, incluso la mujer cuando andaba en su periodo menstrual se le consideraba impura. Imagínense, quiere decir que la mujer era impura algunos días de los 12 meses del año. Todo el tiempo pasaba que estaba impura, que estaba pura, ¿verdad? Entonces, eran demasiadas reglas, ¿verdad? Estaba la ley del talión, ¿verdad? Que leyes sobre las guerras, etcétera. Entonces, había bastantes leyes. ¿Y cuál es el tercer periodo? En el Nuevo Testamento que contiene la ley evangélica. ¿En qué momento se da esta? Ya cuando viene Jesús, ¿verdad? Ya viene Jesús y él incluso los 10 mandamientos dice que los reduce en 2, porque con solo esos 2 mandamientos nosotros viviríamos de lo más tranquilo. Incluso dentro de la filosofía de San Agustín, él no se basaba tanto en los 10 mandamientos, él decía, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a los demás, ¿verdad? Con un amor fraterno, con un amor de prójimo, obviamente no le vamos a hacer daño a nadie. Cuando usted quiere a alguien, lo que menos quiere es hacerle daño, al contrario, quiere buscar su bien, quiere verlo feliz. Y entonces en eso se basaba San Agustín. Si nosotros amamos, no vamos a hacer ningún mal. Pero, ¿qué pasa con la venida de Jesús? Ya todas las leyes del Antiguo Testamento quedaron abolidas, porque muchas de ellas eran transitorias. El momento que estaban viviendo, a lo mejor el exilio, a lo mejor ciertas guerras,
era el momento en el que estaba viviendo, entonces Dios hablaba y decía, van a hacer esto, van a hacer lo otro, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con las leyes, la ley evangélica y todo lo que Dios nos ha... Entonces, eso es eso es en cuanto a la ley evangélica, ¿verdad? Ahora bien, no sé si tienen comentarios con respecto a eso. ¿Estamos claros? Entonces seguimos, ¿verdad? Seguimos. Solo quiero ver si cambio el diseño, porque quiero ver a la mayoría de los que están conectados. Hoy sí, hoy sí. Ahora bien, entonces vamos ahora a las leyes humanas, ¿verdad? Que son las últimas leyes de las cuales nos vamos a ver. Encargados de dictar las leyes, de escribir las leyes. La legítima autoridad, ya sea eclesiástica o civil. Bueno, si es civil, entonces nosotros conocemos un montón de leyes civiles, que de economía, que de medio ambiente, que penales, pero exageradamente un montón de leyes. Y la eclesiástica, obviamente, la tenemos en la iglesia. La iglesia católica tiene sus leyes eclesiásticas, que de hecho ya la próxima semana vamos a entrar en una de ellas, que es ya lo que es la cuaresma, y ya nos pone restricciones en ciertos días, ya nos pone ciertas penitencias que en algún momento son estrictas. Hay personas que de manera estricta las cumplen. Puede ser flexible, porque por ejemplo, han habido muchas críticas, ¿verdad? Bueno, hay gente católica, dicen algunos personajes, que se abstienen de comer carne los viernes, pero se comen en chambres a los vecinos, pero pasan haciendo el mal, y entonces allí no hay penitencia, ¿verdad? Yo incluso a veces les digo, yo trato sí de hacer la abstinencia, pero no soy tan cuadrada en ese aspecto. ¿Por qué? Porque yo le digo a mis hijos o a los jóvenes que conozco, le digo, quizás vale más la penitencia de que si yo oigo sonar la canción que más me gusta en el momento porque está de moda, si yo la apago, esa penitencia me dolería más que el dejar de comer carne, ¿sí? Porque ¿de qué sirve? Mucha gente deja de comer carne y se prepara un pescado, pero se prepara una gran ensalada, un arroz bien adornado. Entonces dígame usted, en la comida, ¿dónde va a estar la penitencia? Sí, se arregló siempre el plato bien suculento, lo único que en vez de carne es el pescado. Entonces yo no le veo una penitencia. Entonces para mí sería mejor apago el programa que más me gusta ese día, ¿verdad? Una canción que yo me pierda, porque me encanta, hasta me pongo a bailar y a cantarla. Si yo la apago, para mí la penitencia sería mayor. Y así podemos hacer varias penitencias, ¿sí? Que ya nos ayudan a nosotros. Esas son leyes eclesiásticas, ¿verdad? Que quienes las han promulgado, las autoridades de la iglesia. Yo me imagino que nuestros hermanos separados, ¿verdad? Protestantes le llamamos, ¿por qué? Porque en algún momento protestaron contra la, eran católicos, protestaron de la iglesia católica y se separaron. Por eso se les llama protestantes, no es ninguna ofensa. Se les llama hermanos separados porque se separaron de la iglesia católica, pero creemos en un solo Dios, en el mismo Dios, de hecho. Pero me imagino que ellos deben de tener sus reglas, deben de tener sus leyes. ¿Quiénes la dictan? Obviamente el que tiene autoridad en esa iglesia. Entonces, de todos modos, siempre sería una ley eclesiástica. Entonces, veamos, ¿qué pasa con las leyes? ¿Alguien quiere hablar? Brandon, veo su micrófono abierto. ¿Tiene algún comentario? No, perdón, Nick. Se activó solito. No, no tenga pena, a veces nos pasa. No, a veces nos pasa. Bien, tenemos las leyes humanas, ¿verdad? Y estamos en ello. Y le dice, es obligatoria ante Dios toda ley humana legítima y justa. Es decir, toda ley que se ordene al bien común. Quiere decir que esa ley beneficie al bien común, que sea algo que vaya a servir a la sociedad, al país o al
se está promulgando esa ley. ¿Cuál es la segunda? Que me sacó por un ratito. Entonces les decía, por más que yo quiera promulgar una ley, yo no puedo promulgar una ley porque yo no tengo la legítima autoridad y no tengo atribuciones para ello. En literal C, que sea buena en sí misma y en sus circunstancias, que la ley en sí sea buena. No vamos a o no se va a promulgar una ley en un país que realmente no ayude en nada a la sociedad. Y le dice literal D, me gusta, aunque a veces no se ponga en práctica. Se imponga a los súbditos obligados a ella en las debidas proporciones. ¿A qué se refiere eso? Que, por decir algo, si voy a hablar, por ejemplo, de leyes económicas, hablemos de los impuestos, ¿verdad? Lo justo sería que el que gane más, el que tiene una gran empresa que le da unas grandes ganancias, lo justo es que ellos paguen más impuestos. Y si tenemos una empresa pequeña, alguien que va comenzando, obviamente tiene que pagar impuestos, pero va a pagar menos impuestos que la empresa grande. Que a veces injusticia se da, que a veces quieren pagar igual. O una pena, por ejemplo, una pena por haber robado algo, ¿verdad? Si por un delito X, por ejemplo, la cárcel serían 10 años, ¿verdad? Lo justo sería que un civil cualquiera pagara esos 10 años por el delito que cumplió, pero alguien de autoridad, un diputado o un alcalde cometió el mismo delito, debería de pagar siempre los mismos 10 años. Pero dígame usted, ¿eso se da en El Salvador o no se da en El Salvador? ¿Se cumple o no se cumple? No, licenciada. Lo que hace mejor es cubrirlos por su Exacto, reputación. exacto. Imagínese, en El Salvador estamos quizás tan llenos de corrupción que se encubre, ¿verdad? Es más, les han pedido a ciertos personajes que devuelvan tantos millones que han robado y están buscando cómo no devolverlos, ¿verdad? Entonces, muchas de las leyes humanas yo diría que son injustas. Ahora bien, le dice la iglesia, ¿verdad? Cuando la ley es injusta porque falla en algunas de estas condiciones que acabamos de leer, no obliga y en ocasiones puede ser incluso obligatorio desobedecerla abiertamente, ¿verdad? Entonces, habría que analizar esa ley que se considera injusta y entonces hay que desobedecerla. Se me ocurre una, aunque no es de El Salvador y no sé si ya la habíamos mencionado. Me parece que hay un país, no sé si es China, no sé si es Japón, pero tiene restringida la natalidad. O al menos tal vez hoy es un poco más flexible porque hoy pagan una multa por un segundo o por un tercer hijo, pero antes no, antes solo era un hijo. Y si el primer hijo nacía una niña, entonces ellos tenían la opción de tener un segundo hijo, pero pagaban una multa o un impuesto, llamámosle así, por el segundo hijo. Pero si había otro hijo, y si ya tenía un hijo, por ejemplo, y tenía otro, le obligaban a la mujer a abortar. Y yo me recuerdo que hace muchos años, bastantes años, se hizo famosa una mujer porque ella, casi llegando a término su embarazo, ella fue perseguida en su país para hacerla abortar. Y ella salió huyendo de su país y se fue a refugiar a otro país. Las autoridades de su país natal la siguieron, la encontraron en ese país y la hicieron abortar casi ya de 9 meses. Dígame en qué se convirtió en eso, más que un aborto, sí, un horrible suicidio de un bebé ya de término. De hecho, es un homicidio. Un aborto de 3 semanas de embarazo, de 5 semanas de embarazo y ya de término, siempre es un homicidio, ¿verdad? Pero ¿por qué se le llama aborto? Porque está dentro del vientre de la madre y en su mayoría no es viable, quiere decir que no sobrevive si se le extrae del vientre de la madre antes del tiempo que él ya se ha desarrollado. En ese ejemplo específico nos dice la iglesia, bueno, entonces es obligación desobedecerla. Esta mujer la desobedeció y huyó, pero lamentablemente la alcanzaron y la castigaron pues matándole a su hijo. Entonces se ven muchas injusticias en las leyes humanas. Yo les aseguro que si les digo a usted, mira, menciónenme ejemplo cualquiera, dígame 3 leyes humanas que usted considere injusta. ¿Cuáles me mencionaría? ¿Quién quiere decirme una ley que considere injusta?
Política, permítame, aquí me hablaba alguien que a lo mejor tiene más conocimiento de lo que estaba yo hablando, Luis Eduardo. Política del hijo único en China impuesta desde el año 1979 para el control natal de la zona urbana china. Es en China, ¿verdad? China era la que se, imagínense, estamos hablando de 1979 y a lo mejor por esos años es que se dio el problema que yo les estoy mencionando, la anécdota. Entonces, bien, no sé si alguien trató de hablar, la máquina, el internet me está sacando y metiendo a la clase a cada rato. ¿Y bien? ¿Hoy no me quieren hablar? Me dice Brandon que para él, a él la ley para jubilarse la considera injusta. ¿Por qué? ¿Nos podría explicar a qué se refiere o por qué? Porque siento que es muy longeva la edad. Ya a esa edad los señores están muy cansados, la verdad. Y al final la pensión que reciben no es lo que se merecen realmente, sino que tanto sacrificio al final no se les recompensa. Me parece que la última ley de jubilación en cuanto a la edad era 50 años la mujer y 55 el hombre. Luego vinieron y lo cambiaron y pusieron 55 años la mujer, 60 años el hombre, ¿verdad? Y entonces yo diría Tal que vez a lo algo mejor, justo es algunas veces las cuotas para los hijos, a veces no los cumplen las personas o a veces es muy poca y la verdad es una gran responsabilidad meterse a tener hijos y creo que hay que concientizarse para traerlos no a sufrir, ¿verdad? así es, en eso tiene razón. Yo creo que tal vez en cuanto a la edad, a lo mejor 60 años para un hombre, yo la consideraría buena. Ya vamos a hablar de otra que yo considero injusto también, más o menos referida a eso. Entonces, lo que sí también se considera injusto es cuando se cambió de las antiguas pensiones del Seguro Social de INPEP para las... Realmente fue un gran robo, ¿verdad? Hay personas que de su pensión les ha quedado $100 mensuales. Dígame, ¿qué va a vivir una persona o dos mayores? Porque se supone que a la edad de jubilación ya no hay hijos que dependan de ellos, ¿verdad? Pero igual no les alcanza. Si $100, dígame, centro va a comprarse ropa, ni le alcanzan $100. Ahora, para vivir un mes es bastante difícil, ¿verdad? Ese sería un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo me pudieran mencionar? Las leyes que tratan lo que serían las violaciones y la difusión de contenido, no recuerdo cómo se llamaba, privado, porque, por ejemplo, le dan más castigo a uno que roba, que es un daño material, sí, un daño material, que serían a veces hasta 10 años, mientras que una violación o la difusión de un contenido privado solo le dan de 2 a 3 años. Considero que es bastante injusto como lo tratan. Así es bastante injusto, ¿verdad? Y fíjese que tan así de injusto es que incluso los mismos presos, los que están dentro de la cárcel, lo consideran injusto, porque hombre que va preso por violación, sufre violación y que él pasa preso, ¿verdad? Él sufre tremendas violaciones, como que ellos también, los que están presos, obviamente por otro delito. Entonces, el delito más detestado para ellos mismos es la violación, y más en un niño, ¿verdad? Me dicen el Tratado de Libre Comercio. Puede entrar, claro que sí, Maurice, claro que sí, ¿verdad? Esto de toda
usted pueda conocer alguna. Veamos, no se me queden callados. Hoy quizás no está Carlos Eduardo en clase, que es el que siempre los salva a todos en las preguntas, ¿verdad? Yo creo que todos pueden participar. Licenciada, Dígame, Irma. no sé, esa otra que está que un hijo puede demandar a un padre, ya sea por una corrección, yo siento que también es injusto. Cuando es un hijo, por ejemplo, un hijo menor que ha sufrido un tipo de maltrato por su padre, hoy la ley los protege bastante. Entonces podría ser dependiendo un poco injusta, porque entonces estaríamos cayendo en que los hijos se vuelven muy, muy mal educados, ¿verdad? Obviamente, creo que esa ley a lo que va es a los castigos extremos, porque al menos hoy ya desaparecieron los castigos que daban nuestros abuelos, al menos mis abuelos a mis padres, ¿verdad? Que los hincaban en maíz, que les quemaban la mano, que les pegaban, al menos mi abuela les pegaba. Sí, lo mismo opino de que va más para ese lado, porque hoy podríamos entrar a evaluar ese caso, porque incluso hay niños que mienten que les pegan los papás y hasta han ido presos niños, padres de familia así, solo porque los niños han dicho que les han pegado y solo los mandan a los psicólogos, a los niños y de verdad ellos ya dicen que sí les pegaron y el psicólogo dice, sí, ha sufrido maltrato, ya lo puede ir hasta preso varios años solo por la lepina, ahí un padre. Así es. Yo también, licenciada, quisiera aportar que pienso que un maltrato físico nunca va a ser un castigo de una manera correcta como para poder dar el ejemplo, ¿verdad? Porque los niños casi siempre son el reflejo de cómo son sus padres en su hogar, ¿verdad? Y cuando un niño comete una falta, a mi parecer, ¿verdad? Cuando se le castiga físicamente, lo que le está causando es un trauma, porque el niño va a saber que si vuelve a hacer eso malo, no va a ser tanto que va a saber qué es lo que hizo mal, sino que se va a dar cuenta que se va a lastimar, pues. Ajá. Entonces lo mejor punto de vista es hacerle ver de frente qué es lo que ha hecho mal, sin necesidad de recurrir a un castigo físico. Claro. En algún momento o estoy de acuerdo con usted. Cuando estamos hablando en qué momento de maltrato, por ejemplo, hay padres de familia o madres de familia que corrigen a sus hijos, ya vamos a hablar sobre lo suyo, José Francisco, que corrigen a sus hijos con que les pegan. Pero ¿cuál es el problema? Que les pegan al hijo con toda la fuerza física que tiene el padre de familia. Obviamente, cuando él tiene una fuerza física y se va con toda la fuerza sobre el hijo, obviamente lo va a lastimar grandemente, ¿sí? Porque darle una nalgadita de vez en cuando no es malo. De hecho, en la Biblia está escrito, ¿verdad? Padre que no corrige. Dejemos el daño físico, también existe un daño psicológico en ese aspecto. No, pues yo creo que la generación Vamos a detenernos más adelante, específicamente cuando lleguemos a paternidad responsable y la educación de los hijos. En todo momento se aconseja la corrección, ¿verdad? Y de hecho la Biblia dice que de vez en cuando un par de nalgadas no le hace daño al hijo, pero no dice pégale con toda tu fuerza. No dice agarra la escoba, ¿verdad? Y dale escobazos. No, a eso es lo que está mal. Que el padre de familia corrija con esa furia con la que está y maltrata a su hijo. El regañarlo, el explicarle. Ustedes se van a dar cuenta cuando tengan sus hijos que llegan a una edad donde la rebeldía en la que se pone, y usted mismo debe haber pasado por esa rebeldía, que se ponía un poco más terco. José Francisco ha levantado la mano, lo escuchamos. Ya íbamos a hablar de lo que usted dijo, pero si quiere ahorita lo puede decir. No, si quiere termine ahí de explicar. No, ahorita terminé.
Porque no me Ah, quiero bueno, está meter bien. tanto en eso porque lo vamos a tocar de... Voy a hablar mucho, no salgas. Exacto, lo más difícil de corregir es que, bueno, depende, ¿verdad? Si la corrección es demasiado fea, entonces obviamente se va a dar un mal ejemplo y los hijos van a querer corregir y va si caemos en un círculo vicioso. A eso voy, que vamos a corregir, pero no con toda la fuerza física. Yo incluso tuve un vecino de su mamá una vez porque, bueno, en la niñez nosotros salíamos a jugar, pero sabíamos que a las 9 de la noche, no sé quién puso, ya cada uno estaba en su casa, pero me recuerdo que ese amigo se quedó jugando más tiempo, llegó después de las 9 de la noche. La mamá le pegó tanto que le quebró el brazo. Y después lo vimos al amigo todo bien yesado. ¿Y qué te pasó? A mi mamá me quebró el brazo porque no llegué a tiempo. Y me recuerdo que después cuando volví a salir le decía, y si ven y sales te quiebro el otro. Y así le pasaba diciendo. Entonces, esos son los extremos que no se deben de poner, ¿verdad? Entonces, José Francisco se le interrumpió el internet y por eso no le escuchamos. No sé si ahorita está en posibilidad de hablar. Sí, pues en realidad el salario en el campo, ¿verdad? Se estipula por ley un salario base, pero en realidad me he dado cuenta por experiencia de que en realidad el patrón, el jefe, ¿verdad? El que contrata, es el que decide cuánto gana el jornal en el campo y en realidad son trabajos en el que se necesitan bastante, como le dijera, esfuerzo físico y para mí en realidad no son bien pagados. Y una familia en el campo a veces son de 5 4 6 personas y con un salario de $6, $5 el día, ¿verdad? Entonces, eh, en mi pensar, ¿verdad? Está mal eso. Así es, tiene razón, ¿verdad? Y yo diría que no solo en el campo, sino que yo incluso en una charla que se dio hace tiempo en la universidad, porque trabajo bastante con economía también, me recuerdo que llegó un empresario y le decía a los jóvenes, ustedes van a pedir trabajo, pero tengan claro que el patrono siempre les va a ofrecer el peor salario, porque el patrono lo que quiere es tener a sus empleados y pagar poquito porque él quiere ganar más. Entonces, esa también son injusticias en cuanto a los salarios, ¿verdad? Ahora, volviendo a lo que mencionaban de las pensiones, yo siento que lo que es injusto es que tenemos mal o no se aplica bien la ley de retiro. La persona llega a la edad que al jubilarse pueden tener un salario justo, porque tienen un salario elevado, obviamente el salario, la pensión les va a bajar, pero siempre les queda un salario alto y no se jubilan. 5 años que todavía están en un trabajo, principalmente de gobierno. Porque si no, díganme ustedes, ¿cuánto joven profesional con mucha capacidad no encuentra trabajo? Y le toca a veces estar desempeñando un trabajo para el yo, pues. Y obviamente, ¿cuál es la esperanza de que cambien? Que las nuevas generaciones como ustedes, eh, si se llegan a posicionar en un lugar de autoridad, entonces podrían contribuir para que esos cambios se den, ¿verdad? Pero es algo que a lo mejor yo no lo voy a alcanzar a ver. A lo mejor ustedes sí lo van a alcanzar a ver, pero ya van a ser nuevas generaciones. Sería quizás en cuanto a leyes, ¿verdad?
tengo en unos ejemplos, y yo lo que quiero lo ubicaría en la ley eterna, en la ley natural, en la ley moral o en la ley humana. ¿Sí? Cualquiera puede responder. Por ejemplo, el primer ejemplo, no hacer contrabando de aparatos eléctricos. ¿Con qué ley la pudiéramos asociar? No hacer contrabando de aparatos eléctricos. ¿Me escuchan? Con la de no robarás, Lick. Entonces ahí estaríamos hablando de una de una ley natural, ¿verdad? Los mandamientos. Pero ¿qué otra ley cabe también? Si yo me robo, por ejemplo, una refrigeradora, ¿podría tener un castigo? ¿Ley? Si yo me robo un... También está la ley moral que te dice que no debes de robar, ni, ¿cómo es que se dice esto, licenciado? Se me ha escapado, que no debe codiciar lo ajeno, ¿verdad? Que sea... Ah, exacto, no debe codiciar lo ajeno. Entonces, estaríamos hablando que podría caer natural porque cae dentro de los principios primarios, no, los secundarios, pero también puede ser una ley moral, porque no podemos robar, pero también una ley humana, ¿verdad? Porque ustedes lo decían, por una gallina no sé cuánto tiempo dan de cárcel, ¿verdad? O de penitencia o castigo. Entonces, también entra dentro de una ley moral, humana, ¿verdad? Veamos la segunda. Oír misa el domingo y los días festivos. ¿Qué tipo de ley es? ¿A dónde la pondrían? Veamos, César, ¿en dónde la pondría? No, oír misa el domingo y los días festivos. César, ¿dónde la pondría? No tengo idea, Lick. Veamos, Tania, ¿dónde la pondría usted? Gracias, César. ¿Dónde la pondría, Tania? Estoy haciendo este ejercicio porque podría ser que en algún examen se me ocurra ponerles algo así. Tania me dice que no sabe. ¿Tengo personas que son católicas en esta clase? Yo pienso que en la de amar a su Dios sobre todas las cosas, ¿no? Perdón, Marta, no le escucho, o sea, tengo mucho volumen. ¿Cuál dijo? Amar a Dios sobre todas las cosas. De acuerdo, pero Honrar tus fiestas. lo que me acaba de decir está en la Biblia, amar a Dios sobre todas las cosas, pero en la Biblia usted no va a encontrar, tienes que ir a misa todos los domingos y las fiestas de guardar. Se está acercando y está bastante tibio, Roberto. Entonces, es una ley eclesiástica humana, ¿verdad? De la Iglesia Católica. Veamos esta sí está fácil. No hablar mal del prójimo. ¿Para dónde lo pusiera? No hablar mal del prójimo. La ley moral sería. Una ley moral, así es, una ley moral. Y podría entrar también en los principios secundarios, que es donde están los 10 mandamientos, ¿verdad? Una ley moral y una ley natural. Sí, no darás falso testimonio, ¿verdad? Veamos otra, obedecer a los padres. Obedecer a los padres. ¿A dónde he escuchado eso? Para mí es una ley moral. Porque es una ley moral. El obedecer a nuestros padres. Ajá, porque obedecer a nuestros padres
primero que todo, pues, está en el mandamiento, honrarás a tu padre y madre, ¿verdad? Por ende, se nos vuelve una obligación moral donde también si no lo haces, entra en cuenta tu conciencia, ¿va? Que Ajá, sabes que tus padres nunca te van a decir al mal. ajá, exacto. Veamos, honrarás a tu padre y a tu madre. No será exacto, Brando, es una ley divino positiva, ¿sí? Porque es específicamente uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuándo se nos dieron los 10 mandamientos de Dios? Cuando Dios se los reveló a Moisés. Y nos dice la tradición que la escribió Dios de su puño y letra, ¿verdad? Sobre la piedra. Entonces, es una ley divino positiva, mucho más que una ley moral, porque una ley moral que, digamos, no conozca los 10 mandamientos, podría decir, es mi mamá, es mi papá, lo tengo que cuidar, lo tengo que respetar. Pero si es una ley divina positiva donde dice ahí el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. No está diciendo si su papá es bueno o si su papá es malo. Tiene que honrarlo. Veamos el otro ejemplo. Pagar impuestos. ¿Qué tipo de ley es? ¿A dónde lo pusieran? Pagar impuestos. La ley civil. Una ley civil, correcto. Una ley civil, ¿verdad? Veamos, esta no les va a costar tampoco. No beber más de lo que la prudencia dicta. No beber más de lo que la prudencia dicta. La ley natural. Sí, es una ley natural, ¿verdad? Porque en la ley natural nosotros ahí sabemos, pues, bueno, hasta dónde puedo llegar, ¿verdad? Yo siempre le digo, mire, si con 2 cervezas la persona va a hablar tonterías, que solo se tome una o una en la mitad. Pero la prudencia dice que no debemos de pasar, ¿verdad? Más de lo que, de lo que, a modo de no perder nuestros 5 sentidos, a saber qué estamos haciendo y qué estamos diciendo, no comenzar a hacer el ridículo, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. No pasar de la velocidad permitida en, no pasar más de la velocidad permitida en las carreteras. Yo creo que la mayoría de manejar, ¿verdad? ¿Por qué cuida usted no pasar la velocidad permitida en la carretera? ¿Por qué razón? Porque la mayoría que le ponen un límite de velocidad es que de repente aparece mucha gente, es muy transitada a pie también y le puede hacer daño a uno mismo y a otras personas. Exacto. Por, Dígame, Roberto. también por evitar accidentes licenciada, perdón. Evitar accidentes y sobre todo pues que también los automotores o los conductores también tienen cierto tiempo de reacción ante una emergencia, ¿verdad? Y si uno sobrepasa de ese límite es muy difícil poder evitar un accidente que puede terminar obviamente en una muerte, ¿verdad? Exacto, muy bien. Esos ejemplos que me han dicho que no lo debo de hacer porque puedo ocasionar un accidente, puedo golpear a alguien, ¿verdad? Eso me lo están diciendo ustedes inclinándose específicamente en lo moral. No debería de hacerlo porque debo de evitar. Pero este es un ejemplo netamente de ley civil. ¿Por qué? Porque si aparece un policía con esa famosa pistolita y me apunta a mi placa y ve que yo voy con mayor velocidad, ¿qué va a pasar? Obviamente me va a poner una esquela, me va a poner una multa. Y entonces es una de las razones por las cuales tenemos que respetar esa ley, ¿verdad? Si no respetáramos la ley civil, en el caso de la de tránsito sería un caos. Se imagina la ciudad donde usted vive, porque me imagino que no todos son de Santa Ana, que nuestra ciudad no tuviera, las esquinas de las calles no tuvieran altos. Cuando alguien se caos. Rubén, no se le escuchó bien. Cuando alguien se pasa un alto se hace un gran caos. Una vez a mí me dan porque se tiró de un solo alto el señor y no alcancé a reaccionar a tiempo, pero él sí se
logró pandear. Así es, así es. El que no hubiesen altos, mucha gente ha salvado cuando alguien se ha pasado un alto y usted, ¿verdad? Sería un caos, me dicen. Claro que sería un caos. Que yo quiero ir por donde yo quiera, yo quiero pasar primero. Si habiendo señales y entonces nosotros vivimos en un mundo donde siempre vamos a tener leyes. No vayamos muy lejos. Ustedes tienen leyes. ¿Quién puso esas normas? Todos ponen. No he regresado. Bien, este internet me está dando problema. Entonces les decía, es un caos, ¿verdad? Y aún teniendo nosotros señales de tránsito, siempre hay gente que no las respeta y dice, tuve suerte que no pasó nada o tuve suerte que no me pusieron una multa, ¿verdad? Pero las normas son importantes en toda sociedad para no caer en ese caos que me decían, para tener un orden de convivencia con los demás, ¿verdad? No sé si hasta ahorita hay comentarios o preguntas. ¿Estamos bien? Sí. Bien, vean. El otro tema que sigue es la conciencia. Pero créame, yo no sé ustedes, pero yo he sentido fastidiosa esta clase, porque no por ustedes, sino porque me he estado sacando y metiendo, sacando y metiendo. Entonces ya tenemos una hora de estar hablando, entonces cortamos hasta aquí y seguimos en la otra clase. Ya nos vamos a dedicar al tema de la conciencia. No es un tema largo, pero igual yo voy a tratar de irme adelantando y poniéndoles documentos para ver cómo vamos a ir avanzando con ellos, ¿verdad? Siempre los invito a que me le dé una lectura al tema de la conciencia y nos vemos en la siguiente clase, ¿verdad? Muchas gracias por haber estado puntuales y por estar siempre participando, ¿verdad? Les deseo buena noche a todos. Buenas noches, licenciada.